Buenas noches, hermanos. Estamos todos contentos por estar aquí esta noche, bendecidos de poder reunirnos, alabar a nuestro Señor y también poder aprender de su palabra, de ver lo que tiene el Señor para hoy, esta tarde. Tengo el placer de compartirles, de seguir hablando acerca de la serie de hábitos, que es una serie que ya inició, con la que arrancó este año, ¿verdad? Tuvimos ya el gusto de haber escuchado un par de mensajes en esta serie y venimos haciéndola desafiados por la palabra de Dios para ser constantes en lo bueno que hacemos. La semana pasada nos compartía Marcos el mensaje de buena actitud y cómo la misma nos impulsa a hacer cosas buenas y a tener la mejor disposición para las cosas del Señor. Hoy veremos la importancia del hábito de practicar buenas obras. Tengo el gusto de poder desarrollar el tema de buenas obras esta noche me gustaría tomar un enfoque acerca de los buenos hábitos y para poder construirlos es importante que sepamos el por qué, el para qué y un poco de cómo formar el hábito de las buenas obras. Es como todo hábito. Se facilita la consolidación cuando sabemos por qué, para qué y cómo. Por ejemplo, también Irene nos compartía acerca del hábito y hacía una excelente analogía de cómo se construye el hábito de hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Por qué ir al gimnasio? Bueno, porque es el lugar adecuado para hacer ejercicio, para poder disponer el tiempo muy enfocado. ¿Para qué? Para tener salud, para energía, algunos otros beneficios, como el aspecto físico. ¿Y cómo? Con insistencia, con constancia y con una buena actitud, ¿verdad? Entonces hay formas de construir buenos hábitos. Si vemos entonces, abriendo el mensaje del día de hoy, como decía, 3 puntos que quisiera que veamos, para que estudiamos los buenos hábitos. El primero es por qué debemos desarrollar el hábito de practicar buenas obras. Y ahí, a medida que voy a ir desarrollando, voy a ir compartiendo un par de puntos. ¿Y para qué debemos desarrollar el hábito de practicar buenas obras? Y por último, ¿cómo construimos el hábito de practicar buenas obras? Esas 3 preguntas las vamos a ir explorando. A mí me llama muchísimo la atención de que cuando uno se esmera y tiene el enfoque en hacer las cosas y hacerlas bien, a veces resulta todavía mejor cuando uno sabe el por qué, el para qué y el cómo de hacemos las cosas. Tengo un ejemplo que es muy real, digamos, conocen a mi hijo Nico. Nico en la casa, a veces hay que convencerlo un poco cuando le damos alguna instrucción, y Nico siempre nos consulta ¿y por qué y para qué? Y a veces hasta cómo, ¿verdad? Entonces eso, cuando hacemos eso y lidiamos con esas 3 preguntas, obtenemos excelentes resultados. Nosotros hemos compartido estas últimas semanas en familia, en casa, porque todavía estamos saliendo de vacaciones, como supongo algunos de ustedes también, y pudimos disponer de algún tiempo para hacer cosas que normalmente no hacemos, ¿verdad? En lo que es la agenda atareada de nuestro diario vivir, no tenemos espacio para hacer algunas cosas que a veces quisiéramos hacer. Y en esta oportunidad, nosotros el fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de ver, y va a aparecer ahí en la pantalla, una película que está considerada, dependiendo de la fuente, dentro de las mejores 20 o 25 películas de todos los tiempos. Es una película que su título en inglés, traducido al español, es Una vida maravillosa. Es una película muy buena, la verdad me gustó, es un poquito lenta, ¿verdad? Porque fue hecha en los años 40. Esta película narra la vida de un señor que se llama George Bailey, en las que él va tomando decisiones sin saber por qué, ni para qué, ni cómo, ¿verdad? Que son los 3 puntos que compartí anteriormente. Pero esas decisiones cada vez le van obligando a él a soltar sus sueños personales. Llega un momento en su vida, en un momento crucial en que está él ya, colmado de dificultades, cargado de presiones, y llega y opta por quitarse la vida. Entonces está en un momento en que está por lanzarse de un puente y en eso se le presenta un ángel, ¿verdad? O sea,
doctrinalmente la película no es, digamos, una película cristiana, es una película navideña, pero es una película muy linda. Y el mensaje que yo les quiero compartir es, bueno, a través de su vida repleta de buenas obras, él va impactando la vida de quienes le rodean y él ni siquiera se da cuenta. Y toma decisiones muy buenas para buenas obras sin saber por qué, ni para qué, ni cómo. Y es al final de la película que el ángel le muestra a él de que las buenas obras que él había hecho tenían un porqué y tenían un para qué. Y eso es el despertar de él, y despierta una alegría, un gozo y un júbilo en él de haber sabido de que a través de su vida, tomando buenas decisiones, va impactando la vida de otros. Y ese no es el motivo principal de las buenas obras, como vamos a ver en este mensaje, ¿verdad? Pero si ese fuese el único motivo, tiene suficientes méritos para tenerlo como un excelente hábito para que nosotros podamos desarrollar. La película tiene una conexión al mensaje que les voy a compartir el día de hoy. Hoy vamos a ver la palabra en la carta de Pablo a Tito, y vemos que ahí en Tito, Pablo le va compartiendo ciertas cosas. Pablo le va compartiendo ciertas cosas a Tito acerca de lo que es una vida maravillosa, una buena vida, ¿verdad? Y vamos a profundizar ahí y vemos cómo van de la mano una buena vida, una vida maravillosa, con las buenas obras también, ¿verdad? Entonces, primero vamos a orar y luego les voy a invitar a que veamos lo que tiene la palabra de Dios que decir acerca del hábito de las buenas obras. Entonces, oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de venir a adorarte y alabarte, Señor, y también de aprender de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que nos permitas tener nuestros corazones abiertos, Señor, y que a través de lo que tú tienes para nosotros, que podamos crecer, Señor, que podamos acercarnos a ti, y sobre todo que en todo lo que experimentemos en esta noche, Señor, seas tú quien reciba la honra y la gloria, Señor. Te pido que me des a mí, que me utilices a mí, Señor, para poder compartir el mensaje, Señor, y que seas tú quien pone palabras en mi boca, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, gracias por habernos traído aquí, por tu protección, y gracias por este momento en el que sabemos que nos vas a edificar, nos vas a permitir crecer y madurar de forma espiritual también, Señor. Gracias por tus bendiciones, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Si pasamos entonces, vamos a pasar al texto ahora, y lo vemos entonces en la pantalla. Y son 3 diapositivas, vamos a ver, porque el texto es un poquito largo y lo vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Pero primero arranco por leer Tito capítulo 3. Dice Tito capítulo 3, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Y en el 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bueno, les compartía este texto y quisiera que arrancáramos un poquito con el contexto de esta carta. Esta epístola fue escrita por Pablo desde Nicópolis en el año 62 después de Cristo y fue escrita a Tito, que él se encontraba en Creta. Y ahí vamos a ver una imagen que muestra cuán linda es Creta en realidad. O sea, yo no sé mucho, no la he visitado, no he tenido el placer, pero es una isla muy linda. Y en el contexto del desarrollo y el crecimiento de la iglesia en Creta es que Pablo le escribe a Tito.
Esta es una de las epístolas pastorales, junto a Primera y Segunda de Timoteo, también Filemón, y se ubica como la penúltima de las cartas que Pablo escribe. Después de esto, es sorprendente en realidad la importancia del libro de Tito, porque después de este libro, Pablo escribió solamente 4 capítulos más, que es en Segunda de Timoteo. Entonces estamos viendo que es muy cercano a lo último que él escribió. Y Segunda de Timoteo, que comparte muchas cosas en común con Tito, Pablo ya sabía lo inminente o lo cercano que estaba sus últimos días, ¿verdad? Él ya estaba en prisión y sabía que posiblemente estaba cercana la fecha de su partida. Entonces, él escribe con pasión y urgencia de temas importantes. En Tito, en el capítulo 1 y 2, habla acerca de cómo se debe comportar los diáconos y las personas que trabajan en la iglesia. Le está dando esas instrucciones Pablo a Tito. Y Pablo le dice también a Tito, en el capítulo 2, le dice la forma de tener una buena vida, una buena maravillosa, que nos prepara para ser un obrero aprobado y dispuesto para buena obra. Entonces, si vemos en la siguiente, en la parte donde arranca el capítulo 3, ya viene hablando Pablo acerca de lo que es una buena vida, que da instrucciones a los mayores en la iglesia, a los hombres mayores, a los hijos, a los hombres menores, a las mujeres mayores, de cómo comportarse en el contexto de una sociedad difícil. Ya vamos a ver ahorita, ya les voy a compartir cuán difícil era Creta. Entonces, en el capítulo 3 dice, recuerde que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Pero alto, un momentito, o sea, ¿por qué estamos hablando de difamación, de insensatez, de rebeldía, de malicia, de envidia? Si vamos a hablar de practicar buenas obras, creeríamos que primero deberíamos hablar de amor y de bondad y de cosas buenas. Pero aquí lo que sucede es que se hace un contraste marcado de lo que nosotros solíamos ser, y ahí Pablo hace una conexión acerca de la iglesia o las personas en Creta y lo que nosotros solíamos ser. Y también dice lo que debemos ser después de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo, reconociendo que las buenas obras son en realidad contrario a la naturaleza pecaminosa del hombre y la cultura de estos tiempos. Y estos tiempos reflejan la realidad de Creta. Pablo estaba muy consciente de que Tito iba a estar en Creta y sabía lo árido del terreno que era en Creta. Es decir, para construir el hábito de buenas obras en Creta había primero mucho por deconstruir. Dice Pablo en su carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 12, dice, uno de ellos, hablando de la gente de Creta, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, o sea, son adjetivos muy pesados, ¿verdad? Y sin embargo Pablo dice que mucho de eso aplica a los tiempos en los que iba a estar Tito en Creta, ¿verdad? Esto lo dijo Epiménides, un poeta griego del siglo VI a.C. O sea, si un mismo cretense identificaba todas esas dificultades, ya no digamos otras personas desde afuera miraban el terreno muy árido. Entonces, las instrucciones iniciales en el capítulo 3 que Pablo le da a Tito es cómo y por dónde empezar, ¿verdad? Entonces, vamos, si seguimos a la siguiente, por favor. Vemos que para poder responder cómo construimos el hábito de practicar buenas obras, es primero preparando el terreno, deconstruyendo lo malo que hay que deconstruir. Entonces ahí, en los primeros 3 versos del capítulo 3, Pablo le dice a Tito, todo eso malo hay que irlo sacando, hay que irlo quitando del terreno. Y aquí quisiera yo entonces compartirles un poquito de una analogía. Si vemos en la siguiente diapositiva, vamos a ver 3 imágenes. Los proyectos de construcción, que bueno, algunos que saben un poquito de
trasfondo a lo que yo me dedico, soy ingeniero y muchas veces tengo proyectos de construcción. Lo primero que se hace para construir es preparar el terreno. Primero se hace un proceso de excavación, que es la primera imagen que vemos, ¿verdad? En la parte izquierda. Entonces todo lo malo que hay, si hay terreno sobre el cual no se va a poder construir, hay que irlo sacando, hay que irlo limpiando. Y cuando ya se creó ese vacío, entonces lo llenamos con cosas buenas. En la segunda imagen ahí mostramos que hay tierra que se presta para construir sobre ella. Entonces ponemos lo malo que sacó, deja un vacío que se llena con cosas buenas. Y la tercera imagen es una forma de estabilizar la tierra para que no crezca maleza y no crezca otra cosa que pueda degenerar o desvirtuar lo que ya fuimos plantando sobre la tierra, ¿verdad? Entonces esas tres cosas sí tenemos que hacerlas, y es lo que viene Pablo compartiéndole a Tito en la carta acerca de lo que se tiene que construir, ¿verdad? También la razón por la que yo quiero hacer énfasis en el hecho de que Pablo está diciendo estas cosas es porque se nota la urgencia y la importancia y la insistencia en que lo hace, no solo en Tito, sino en otras epístolas pastorales. Y aquí vamos a la siguiente diapositiva, a donde vemos que en 2 de Timoteo, capítulo 2, hace un mensaje a Timoteo, Pablo, muy similar a lo que le dice a Tito. Le dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí vemos nuevamente que para estar dispuesto para toda buena obra, tenemos que limpiar las cosas que no están bien. Tenemos que sacarlas para poder entonces tener ese espacio para poder desarrollar buenos hábitos. Esto es algo que Coco había compartido al momento de hacer inicio a esta serie de los buenos hábitos. Entonces, si lo vemos, Coco nos había compartido que había 3 puntos que nos impiden a desarrollar buenos hábitos. Estas son las cosas que tenemos que ir desbaratando y demoliendo para poder ir construyendo. Primero, las motivaciones incorrectas. Segundo, la influencia de la cultura. Y tercero, la mente no renovada. Regresamos entonces y vamos a la siguiente diapositiva, donde vemos los primeros versículos los primeros 3 versículos en Tito. ¿Y qué nos impide desarrollar buenos hábitos? Bueno, número 1, las motivaciones incorrectas, como la malicia y la envidia. Ahí lo dice, la malicia y la envidia se mencionan ahí en el versículo 3. La malicia y la envidia son similares, pero no son exactamente lo mismo. La envidia es cuando yo siento que no me gustaría que algo bueno le pase a un prójimo, y la malicia es más bien desearle el mal al prójimo. Entonces son similares, y van de la mano, evidentemente, y no nos permitiría hacer buenas obras. Entonces, si no tenemos motivaciones correctas, el vacío que genera la carencia de buenos hábitos genera motivaciones incorrectas. Vemos también que Coco nos decía de la influencia de la cultura. Bueno, en Creta estaba llena de irrespeto a la autoridad, a los gobernantes, estaba llena de personas pendencieras, carentes de mansedumbre, rebeldía. Y es como poner la televisión el día de hoy y ver el noticiero. Son cosas que describen nuestra realidad actual, en realidad. O sea, incluso había una película que se llamaba, no recuerdo si eran los 50 o en los 60, que se llamaba Rebelde sin causa. Esa película, cuando salió, fue un éxito total, cinematográfico, y en realidad el ser rebelde, solo por el hecho de ser rebelde, era valorado, y en algunos sentidos fue hasta admirado en los 60s y los 70s en nuestra sociedad, ¿verdad? Y vemos entonces que todo eso que sucedía en Creta todavía se sigue manteniendo en nuestra sociedad. El tercer punto que decía Coco era que la mente no renovada no nos permite a nosotros crecer.
Y entonces este tercer punto acerca de la mente no renovada es cuando en Tito, el capítulo 3, versículo 4, y lo vemos aquí, es que se hace el punto de inflexión. A lo que me refiero es que veníamos hablando acerca de cosas negativas que había que desbaratar, pero entonces ahora viene Pablo y le dice a Tito, aquí es el punto de inflexión, aquí es donde cambia todo y aquí es donde vemos lo positivo que tenemos que llenar para construir el hábito de poder hacer buenas obras. En el versículo 4 a 7 vemos en realidad la esencia del evangelio en un resumen que es fenomenal. O sea, aquí uno se da cuenta en realidad de que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, porque en solamente 3 o 4 versículos se resume el poder del evangelio y hace 5 puntos que fluyen de forma perfecta. Primero, que la salvación es un acto de amor y bondad por parte del Padre. Segundo, que es un regalo y no se obtiene por obras. Que la salvación, tercero, que la salvación es a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Cuarto, que nos llena del Espíritu, el cual nos transforma. Y quinto, nos hace herederos en la vida eterna. Cada uno de esos 5 puntos que dije es un motivo enorme para que nosotros tengamos un profundo agradecimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la única respuesta lógica a esas 5 verdades es el constante agradecimiento y la demostración de esa gratitud. Entonces, por eso pasamos al segundo punto que quería decir, que para construir el hábito de practicar buenas obras, número 1 es desconstruyendo lo malo, y después de ese punto de inflexión de la transformación y renovación en el espíritu, es que tenemos una actitud de agradecimiento por el regalo de salvación. Entonces esos 2 puntos son claves para poder ir construyendo el hábito de buenas obras. Entonces, una vez que el terreno está preparado y que hemos sido renovados por el Espíritu que vive en nosotros, entonces es que estamos dispuestos para toda buena obra. Vemos también que la salvación no es causada por las buenas obras y que más bien la salvación causa que los salvos estemos dispuestos para toda buena obra. Es un tema recurrente en la forma en que Pablo explica la salvación, ¿verdad? Entonces eso es importante que también lo tengamos claro. También sabemos que para estar dispuestos a buenas obras hay formas de estar dispuestos, y hay tres cosas que les quería compartir en este sentido. En primera de Timoteo dice que debemos ser ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. También en Mateo Jesús nos dice que todas las cosas que queramos que los hombres hagan con nosotros, así también nosotros debemos hacerlas con ellos. Entonces tenemos que estar alertas para saber cuándo hacer una buena obra, pensando en que lo que nosotros queremos que hagan por nosotros lo hagamos por ellos. Vemos también que en Gálatas no está el pasaje en las diapositivas, pero en Gálatas capítulo 6 dice Pablo que no nos cansemos de hacer el bien, que siempre estemos haciendo el bien, ¿verdad? Entonces, aparte de construir lo malo y tener esa disposición a través del agradecimiento, también tenemos que hacer, para construir el hábito de buenas obras, tenemos que ser insistentes, generosos, y tenemos que hacerlo sin cansarnos, ¿verdad? Aquí vamos a un punto importante, que es la motivación, que la motivación, como decía, ese segundo punto es el agradecimiento por el regalo de salvación que hemos recibido. Entonces la motivación debe ser siempre el agradecimiento y también agradar a Jesús. Aquí pasamos a la siguiente diapositiva, que es aquí en Colosenses, que dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, aquí vemos la respuesta a la segunda pregunta que yo plantaba al inicio, que es, y si lo vemos en la diapositiva, es la primera respuesta: ¿para qué debemos desarrollar el hábito de practicar buenas obras? Número 1, es para agradar y servir a Cristo. Vemos
en la siguiente diapositiva vemos que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y en la siguiente, que es de Mateo, del capítulo 25, del 34 al 40, dice, no lo voy a leer todo, pero ya lo conocemos mucho este pasaje nosotros, que dice que al final, en el versículo 38, dice: y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces sabemos nosotros que siempre que tenemos una oportunidad de impactar una vida y de hacer una buena obra que ayuda a alguien, en realidad a quien lo estamos haciendo para Jesús. Jesús mismo nos lo dice, de que cuando lo hacemos por alguien, es como que lo estuviésemos haciendo para Él, ¿verdad? Y el segundo punto que quería compartirles es que nosotros hacemos o queremos desarrollar el hábito de buenas obras para tener un impacto evangelístico, mostrando el amor de Dios, ¿verdad? Por eso es importante saber de que las cosas que nosotros hacemos, las hacemos para mostrar el amor de Dios. Si nosotros hacemos, y lo decía Pablo también, ¿verdad? Si tengo muchos dones y los utilizo y hago buenas obras y estoy en servicio y estoy trabajando, pero si no tengo amor y si no reflejo el amor de Dios, en realidad no produce el impacto que nosotros quisiéramos llegar a tener, ¿verdad? La actitud de agradecimiento y la intención de servir a Dios y mostrar el amor de Dios es clave en tener el hábito de las buenas obras. Vemos nosotros ahora en Mateo, capítulo 5, del 14 al 16, dice Jesús en el sermón del monte, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí en Mateo vemos que Jesús nos dice y nos da indicaciones de que nuestras buenas obras se deben de hacer, y que nosotros a través de esas buenas obras el mundo nos va viendo, y con en eso que el mundo nos ve, nosotros tenemos que ser conscientes que el objetivo es que reciba la gloria el Padre que está en los cielos, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces seguimos viendo que la actitud nuestra es reflejar, la intención nuestra debe ser reflejar el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, y que las buenas obras también tienen que ser orientadas a reflejar el amor de Dios. Esto no pasa desapercibido. O sea, a mí me pasa mucho que en la vida, cuando uno está viendo el trabajo que las iglesias hacen, el servicio en la comunidad, siempre tiene un impacto bueno, y la gente lo ve, y el comportamiento de las personas se ve, porque nosotros cuando vamos conociendo la palabra y vemos los mandatos de Jesús, sabemos cómo tenemos nosotros que actuar y sabemos cómo tenemos que presentarnos ante el mundo. Cada vez que tenemos nosotros una oportunidad de reflejar el amor de Dios, tenemos que tomarla, ¿verdad? Y eso es importante. Una iglesia a la que nosotros asistíamos cuando vivíamos en Estados Unidos, me encantaba porque nosotros estábamos durante el servicio, recibíamos el mensaje, estábamos en alabanza, en adoración, y hacíamos el mensaje, y al final del mensaje, cuando ya nos despedían, nos volteábamos, y antes de salir, en el umbral de la puerta, no sé si Gaby lo recuerda, había una placa que decía: están ahora ingresando en el territorio a donde ustedes van a ser misioneros. El mundo en el que nosotros vivimos es en realidad la oportunidad que nosotros tenemos para mostrar el amor de Dios y el impacto evangelístico que nosotros tenemos. La primera oportunidad es hacer una buena obra para alguien, y eso ayuda para poder mostrar el amor de Dios y empezar a trabajar y plantar las semillas del mensaje también.
A veces nos pasa de que nosotros decimos, bueno, ¿a dónde está la oportunidad? Y le pedimos, oramos a Dios de que nos dé una oportunidad de mostrar el evangelio y mostrar el mensaje de salvación. A veces no es tan fácil empezar a hablarle a alguien del mensaje de salvación solamente yendo de frente directo con ese mensaje. Primero, a veces la forma de hacerlo es entablando una conversación, prestando un servicio, haciendo una buena obra, para que la persona, si tiene algún tipo de reserva, baje las defensas y nos permita conversar con ellos. Y si nos ven que lo que nosotros hacemos es tener una buena intención, una intención de ayudarles, entonces es más probable que nos escuche. Entonces siempre el tener la oportunidad de hacer buenas obras es una oportunidad de tener un impacto evangelístico. Pero también tenés que hacer un impacto sincero, ¿verdad? Recordando que la persona también va a percibir si la intención es sincera del beneficio de la persona, ¿verdad? Y eso nos va a dar la posibilidad de impactar, ¿verdad? O sea, las personas siempre saben leer las buenas intenciones y cuál es la intención de lo que nosotros hacemos. Aquí quisiera compartirles una pequeña anécdota. Hay una de las cosas que yo hago en la casa cuando quiero hacer actos de servicio para la familia o para Gaby, es que voy, lavo los trastos, recojo la ropa, ayudo a doblar la ropa y lo cuido. Y lo hago muchas veces con la mejor de las intenciones porque quiero ayudar, ¿verdad? Y quiero que Gaby esté tranquila y feliz en la casa. Y a veces soy sincero de que tal vez lo hago con alguna otra intención. Les comparto algo, digamos, a ustedes, para los que me conocen, a mí me encanta jugar fútbol. Es algo que me causa una paz profunda y me relajo y me divierto, me encanta. Y a veces yo estoy viendo y digo, y no le he dicho a Gaby de que tal vez podría yo ir a jugar fútbol con los amigos de por aquí o los amigos de la iglesia y no sé. Entonces empiezo a portarme bien. Y empiezo a lavar los platos, a ayudar en la casa, a doblar la ropa y guardarla en lo que pueda ser útil, para que después le digo, Gaby, es que fíjese que los de la mano Gilead se van a jugar fútbol. Entonces eso, a veces Gaby lo percibe y lo lee y me dice, igual a veces sí me dice que está bien que vaya y juegue porque sabe que lo disfruto mucho. Pero esa es una realidad, que Gaby lo percibe. Si no soy completamente sincero, es posible que lo sienta. Igual las personas, cuando nosotros estamos haciendo ese impulso evangelístico, se dan cuenta si nosotros estamos en realidad preocupados por el bienestar de la persona o si lo estamos haciendo tal vez para que, como decía en el pasaje anterior, con la actitud de que nos vean bien, de que nos vean que vean cómo es de generoso y cómo él se esmera. Pero en realidad esa no es la norma en las personas que asistimos a la iglesia. Las personas que somos creyentes, la norma es que hacemos las cosas porque de verdad nos preocupa el bienestar del prójimo, el bienestar de nuestros hermanos, pero el prójimo en términos generales. Aquí les quisiera compartir y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Él es un señor que se llama Roy Hattersley. Él era el líder adjunto del Partido Laborista en el Parlamento del Reino Unido. Esto, para ponérselos un poco en contexto, se podría llegar a decir que era como la tercera persona más poderosa en principios de los 80s, mediados de los 80s en el Reino Unido. En tiempos de Margaret Thatcher, quien la recuerda, ¿verdad? Aquí les estoy compartiendo qué tan viejo soy, pero en tiempos de Margaret Thatcher, ¿verdad? Y él, Roy Hattersley, una persona muy inteligente, muy influyente, incluso pues posterior a eso, en los 90s, hasta hace una década todavía seguía siendo muy influyente. Él dijo esto: nosotros, los ateos, tenemos que aceptar que la mayoría de los creyentes son mejores personas. Eso lo dijo él porque de verdad ve que los cristianos, cuando actúan con la mejor intención y que lo que ellos hacen, lo hacen por la preocupación y el amor, y por la preocupación de mostrar el amor de Jesús y el amor de aquello en lo que nosotros creemos. Él es ateo, ¿verdad? Y esto que lo dijo en un contexto muy especial y muy particular. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí les comparto lo que sucedió en la última semana de agosto del 2005, el huracán Katrina.
que golpeó con mucha furia a la ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos, una ciudad grande. Y aquí les comparto un montón de imágenes porque la verdad es que hay tanto que mostrar acerca de lo que las primeras 4 imágenes hablan de la destrucción que causó Katrina en Nueva Orleans. Y aquí les comparto una anécdota también yo, porque cuando sucedió Katrina, yo vivía en Estados Unidos y trabajaba en una compañía que su negocio se hacía en los aeropuertos. El aeropuerto de Nueva Orleans se cerró porque estaba completamente inundado. Y yo tuve que conducir por tierra desde Dallas hasta Nueva Orleans, siendo el primero y el único representante de mi compañía que fue a hacer un relevamiento de la destrucción de los activos de la compañía en Nueva Orleans. Tuve que tramitar un permiso especial con el gobierno federal de Estados Unidos y el estatal de Luisiana para poder ingresar a Nueva Orleans. Había muy poca gente que se le permitía el ingreso. ¿Por qué? Porque la destrucción era tal que no había dónde hospedarse, estaba todo inundado, las autopistas no estaban todas habilitadas, de hecho no había autopistas habilitadas, había que ir por calles menores. Y cuando yo llegué fue increíble la destrucción. La primera imagen que vemos ahí es la del estadio Superdome, que por cierto, o sea, es un estadio de los más grandes y en ese momento era todavía de los más modernos en Estados Unidos. Era de los primeros estadios en el mundo que tenía el techo retráctil, ¿verdad? Que cuando llueve se cierra y todo esto. Casualmente el próximo domingo, para los que les gusta el fútbol americano, se juega el Super Bowl en Estados Unidos y se va a jugar casualmente en este estadio. Pues ese estadio quedó destruido el techo, se inundó un poco y estaba lleno de refugiados que se habían ido a refugiar ahí porque consideraban que era una estructura muy difícil de que se pudiera vulnerar. Sin embargo se vulneró. Y la distracción, como les decía, fue tal, yo quedé impactado, yo nunca había visto algo así en ningún lado, y tampoco me lo habría esperado en Estados Unidos. Y una semana después de Katrina todavía los esfuerzos de respuesta eran tal que la gente se subía en los techos, y ahí vemos en una imagen, la cuarta, de la izquierda a la derecha, arriba, que dice: por favor ayúdennos. La gente estaba abandonada, no podía llegar, era muy difícil. ¿Y quién llevó la batuta? La llevó la batuta una organización que se llama el Ejército de Salvación. La imagen, la última de la esquina inferior derecha, The Salvation Army se llama en inglés. Es una organización que existe desde 1865, es una organización que está presente en más de 150 países, es una organización cristiana que está estructurada en el formato militar, por eso se llama el Ejército de Salvación. Que tiene capitanes, tiene coroneles y todo. No sé por qué fue creada así, pero es así que funciona. Pero el objetivo de ellos es ayudar a la gente, a los damnificados, a los pobres, a los abandonados, a los rechazados por la sociedad. Y en este caso fueron los primeros en llegar y actuar, y estaban de la mano el Ejército de Salvación y estaba también el Ejército de Estados Unidos. Eran como los dos que llevaban el impulso para trabajar y ayudar a la gente. Los que participan y trabajan en el Ejército de Salvación son voluntarios, son cristianos, que iban y en alguna medida estaban hasta como poniendo en riesgo su salud y su vida y su comodidad, definitivamente, para ir a ayudar al prójimo en Nueva Orleans. Entonces, sucede que en septiembre del 2005, la Cruz Roja hizo un llamado para que se sumaran más y apoyaran al Ejército de Salvación. Y hubo apatía, hubo una apatía que fue, la verdad, impactante para mucha gente que, bueno, siempre tiene muchas esperanzas de que el gobierno de Estados Unidos o que las diferentes organizaciones mundiales respondan, y quien seguía llevando la batuta era el Ejército de Salvación. Entonces, Roy Hattersley le escribió un artículo en septiembre del 2005 para el periódico The Guardian del Reino Unido, comentando acerca de la apatía, ¿verdad? Y esto fue lo que dijo. Se lo voy a leer textual, no es todo el artículo, pero le voy a leer textual lo que él dijo. Dijo: al Ejército de Salvación se le ha otorgado un estatus especial
como proveedor en jefe de ayuda en casos de desastre en Estados Unidos, pero su trabajo está siendo ampliado por todo tipo de otros grupos y casi todos ellos tienen un origen y carácter religioso. Brillan por su ausencia los equipos de sociedades racionalistas, intelectuales, clubes de libre pensadores, asociaciones de ateos, el tipo de persona que no solo se burlan de lo que consideran absurdo intelectual de los creyentes, de los cristianos, sino que también la consideran una fuerza positiva para el mal. Los argumentos, sigue diciendo Hattersley, los argumentos contra religión son bien conocidos y son convincentes. Sin embargo, los hombres y mujeres que creen son las personas con mayor probabilidad de asumir los riesgos y hacer los sacrificios que implica ayudar a los demás. Las buenas obras, insistió John Wesley, no son garantía de un lugar en el cielo, pero lo más probable es que los realicen personas que creen que el cielo existe. Aquí voy a hacer una pausa, porque me llama poderosamente la atención que él es ateo y sin embargo sabe que los cristianos, así como decía John Wesley, sabemos que las buenas obras no son lo que nos lleva al cielo y sin embargo las hacemos. Aquí retomo lo que dice, lo que decía Hattersley. La correlación es tan clara que es imposible dudar de que la fe y la caridad van de la mano. Debería ser posible para un ateo vivir una buena vida, una vida cristiana, sin ser cristiano. Sin embargo, hombres y mujeres que como yo no pueden aceptar los misterios y los milagros, no salen de noche con el ejército de salvación. La única conclusión posible es que la fe viene acompañada de un paquete de imperativos morales que influyen en los cristianos para hacerles moralmente superiores a los ateos como yo. La verdad puede hacernos libres, pero no nos has hecho tan admirables como el capitán o el sargento promedio del ejército de salvación. Esto es impactante porque lo escribió en el periódico de mayor circulación en el Reino Unido y en realidad sirvió de aliciente para que otras organizaciones religiosas fueran dentro de Estados Unidos apoyando al ejército de salvación. Entonces, aunque los ateos digan que nosotros creemos en cosas que tal vez son irracionales o que son fantasías, la verdad de las cosas es que sí nos ven y ven que las cosas que hacemos, las hacemos con una dedicación que solamente se puede conectar con la realidad de que Dios vive en nuestro corazón y que Dios es una realidad en nuestras vidas. Entonces eso es algo que nos debe llamar a ser insistentes en crear el hábito de hacer buenas obras, porque las buenas obras las vemos nosotros, las ve la sociedad que nos rodea y sirve y tiene un poder evangelístico, pero sobre todo lo ve nuestro Padre Celestial, lo ve y sabe y nos dice que cuando nosotros actuamos de esa forma, somos un siervo bueno y fiel, ¿verdad? Vamos entonces a la siguiente diapositiva, que dice, es el versículo 8 de Tito, capítulo 3, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Palabra fiel es esta, recordamos en los primeros versículos que viene hablando acerca de cómo debemos de estar dispuestos para buenas obras, que tenemos que quitar lo negativo. Luego pasa y hace un resumen fenomenal de lo que es el mensaje de salvación, el evangelio. Esa es la palabra fiel a la que se refiere aquí Pablo. Y dice, en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí Pablo dice que son buenas y útiles no para los creyentes, dice que es buenas y útiles a los hombres. Entonces aquí vemos que siempre estamos llamados a hacer buenas obras, no limitarnos a hacer servicio dentro de la iglesia, porque los cristianos vivimos en las iglesias y ahí es donde nos congregamos y vivimos y podemos construir y edificarnos unos a otros con esa convivencia y con esos actos de servicio, ¿verdad? Pero cuando hacemos buenas obras fuera del contexto de la iglesia, tenemos un impacto grande, y aquí Pablo lo dice, de que
estas buenas obras son buenas y útiles para los hombres en términos generales, ¿verdad? Entonces, vemos aquí entonces el tercer punto. ¿Para qué debemos desarrollar el hábito de practicar buenas obras? Número 1, para servir y agradar a Cristo. Número 2, para tener un impacto evangelístico mostrando el amor de Dios. Y tercero, para ser la sal de la tierra. Ustedes se pueden imaginar cómo sería el mundo si no existieran los creyentes, si no existieran las iglesias, si no existieran las buenas obras que nosotros hacemos y que Dios nos llama a hacer. Si el mundo actualmente está con tanta maldad, con tanto pecado, tan alejados de Dios, rechazando al Padre, rechazando el amor de Dios, ya si nosotros no estuviéramos, imagínense cómo sería de difícil. Y la verdad es que nosotros, si vemos un poco y leemos en Apocalipsis, sabemos de que llegará un momento en la tierra en la que la iglesia no va a estar. Y que entonces ahí hay gran tribulación. Y sabemos entonces que ahí serán años difíciles, muy difíciles. Entonces nosotros aprovechemos nuestra presencia en la tierra para hacer buenas obras y ayudar en la obra del Señor. ¿Por qué debemos desarrollar el hábito de practicar buenas obras? Y aquí es el último punto. Porque portadores de su imagen y semejanza, para eso fuimos creados. Vemos nosotros en la imagen siguiente, que es la imagen de la creación de Adán, que está en la Capilla Sistina, obra de Miguel Ángel. Nosotros vemos ahí que Dios nos creó con un propósito. Y las buenas obras fueron instituidas en el primer capítulo de Génesis. El Padre, al final de cada día de la creación, decía, vio Dios que era bueno. Separó lo seco de la tierra y las aguas de los mares, creó las plantas y vio Dios que era bueno. Las lumbreras y vio Dios que era bueno. Y el día séptimo reposó de toda la obra buena que Él había hecho. Entonces, cuando nosotros hacemos buenas obras, reflejamos la imagen del Padre, pero también reflejamos la imagen del Espíritu Santo. Y vemos en la siguiente imagen que en el Espíritu Santo obra en nosotros. Cuando nosotros cantamos y decimos que el Señor constantemente está obrando, aunque no lo veamos, está obrando el Espíritu Santo en nosotros, transformándonos, guiándonos a la verdad. Muestra lo que es pecado, nos muestra lo que es bueno y nos exhorta a adorar y a proclamar a Jesús. Adorar y proclamar a Jesús y hacer buenas obras y sacrificios también. Vamos a ver aquí, les quiero compartir una historia brevemente. Es de un sacerdote católico llamado Maximiliano Kolbe. Él vivía en Polonia, fue misionero en Asia y antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, él fue misionero en Asia y cuando regresó, llegó el apogeo de los nazis en Europa. Él en el momento en que los alemanes invaden Polonia, le presentan la posibilidad de abocarse al Deutsche Volksliste, se llamaba, era una lista de personas en Polonia que si tenían algún tipo de relaciones o si eran alemanes, al menos de descendencia alemana, se les perdonaba su vida. Y él, a pesar de poderse abocar a ello, dijo que no. Y él lo que hizo fue que en su monasterio implantó un hospital para ayudar a los judíos que eran maltratados. Como vio la Gestapo de esto, lo capturaron y lo metieron al campo de concentración más infame, a Auschwitz. Lo metieron ahí y ahí estuvo durante varios años. Y al final de julio de 1941 se escapó uno de los prisioneros de Auschwitz y el comandante nazi de Auschwitz dijo, bueno, como no lo voy a poder capturar, para que no se me escape nadie más, voy a agarrar a 10 hombres prisioneros y los voy a meter en un agujero hasta que se mueran de hambre.
y dijo, bueno, usted, cuando llegó a uno que se llama Franciszek Gawoniec, Franciszek dijo, no, por favor no, porque dejo a una esposa y dejo a mis hijos solos. No se compadeció el comandante, pero sin embargo, Maximiliano Kolbe dijo, no lo metan a él, yo tomo su lugar. Y fue así que entonces él se sacrificó, ingresó en ese agujero y durante 10 días estuvo en ese agujero muriéndose de hambre. Se fueron muriendo los prisioneros, los otros, cuando solo quedaban 4, a Kolbe, uno de ellos, el comandante los inyectó para que murieran. Pero todos los testigos que lo vieron, inclusive Franciszek, dijeron que Maximiliano compartía el mensaje en el agujero, y todos los que estuvieron en ese agujero fueron salvos, gracias al mensaje de salvación que les compartió Franciszek. El mismo Franciszek llega al momento de tener una relación cristiana, cercana con Jesús, y él lo que dijo es que estaba muy agradecido por el regalo de vida. Él fue liberado en 1944 y al final de la guerra dedicó su vida a compartir el sacrificio que había hecho Maximiliano Kolbe por él y por su familia. Nosotros vemos que esto es una historia triste, muy impactante, muy dramática, y la Segunda Guerra Mundial está llena de todo esto. El mal de Hitler fue muy crudo y hay muchas historias como la película de la lista de Schindler, el tren de los niños, el Kindertransport, que eran los esfuerzos para sacar a los niños de los países ocupados por los nazis. Eran buenas obras de cristianos que se movían para sacar del mal de Hitler y los nazis. En los momentos más oscuros, las buenas obras brillan más. Y los momentos oscuros son oportunidades para nosotros hacer buenas obras, pero tenemos que estar preparados, y por eso es importante tener el hábito de hacer buenas obras, porque nuestro corazón va a estar dispuesto para hacerlos. El ejemplo de Maximiliano es muy extremo, muy dramático, pero nos lleva también, y vemos en la siguiente imagen, de que es el máximo sacrificio, la máxima buena obra hecha por Jesús en la cruz para que nos salvemos nosotros a través del sacrificio que Él hizo. Dios entregó a su propio Hijo para salvarnos a nosotros, y Jesús lo hizo de la mejor de las actitudes, sin quejarse, sin responder, haciendo la máxima buena obra. Las buenas obras son solo posibles porque Jesús murió en la cruz por nosotros, porque nos salvó, y porque por la cruz somos nuevas criaturas, creados nuevos en Cristo Jesús. Así como Gawoniec dio gracias por la vida, nosotros debemos también dar gracias por la vida. Jesús tuvo una vida llena de milagros, llena de buenas obras, de servicio y de amor. Y esa es la imagen que nosotros tenemos que reflejar también. Jesús culminó su sacrificio perfecto en la cruz, y nosotros tenemos que compartirle a los demás ese mensaje. Y las buenas obras es una de las formas en que lo podemos hacer. Y vemos en la última diapositiva, dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos preparó a nosotros de antemano para buenas obras, y nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos por la salvación y porque tenemos nosotros la posibilidad de tener esa cercanía con el Padre y que el Espíritu Santo viva en nuestros corazones. Cuando nosotros reflexionamos y vemos el sacrificio que hizo Maximiliano Kolbe, no estamos diciendo que nosotros tenemos que ir y hacer eso.
Pero sí tenemos que recordar que siempre que se presenta una oportunidad de hacer una buena obra por alguien, debemos de tomarla. Y eso va a ir construyendo un buen hábito. La carencia de buenos hábitos se llena de malos hábitos. Entonces llenémoslo de buenos hábitos, y no hay hábito más bueno que nosotros podemos practicar todos los días como haciendo buenas obras con las personas que nos rodean, y así reflejar el amor de Dios y llevar el mensaje de salvación. Si oramos entonces, hermanos, para agradecerles a Dios por este mensaje. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, por habernos salvado, por habernos permitido tener esa comunión contigo, Señor. Gracias porque a través de tu palabra nos muestras tu voluntad, nos muestras por qué fuimos creados, Señor, para qué existimos, para qué estamos en la tierra, y que nos muestras cómo tenemos nosotros que mostrar tu amor, cómo debemos tener la mejor actitud, la mejor disposición, y que tenemos que estar listos, Señor, siempre a mostrar tu amor, siempre a hacer buenas obras, siempre a servir a nuestro prójimo, Señor, y siempre dispuestos a compartir el mensaje de salvación. Gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias por estar en nuestros corazones. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, y gracias por tener el derecho, el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Te damos gracias, te pedimos que nos acompañes, Señor, quédate en nuestros corazones siempre, bendícenos nuestras familias, y quédate con nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.